Entonces, ¿cómo será esa venida? ¿Cómo vamos a responder algunas preguntas? Y vamos a tratar esta charla contestando las preguntas. ¿Cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, en primer lugar, será personal. O sea, nuestro Señor vendrá en persona aquí a la tierra. Y lo hará de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1. Así que tenga atenta su Biblia porque vamos a mirar varios pasajes. Juan capítulo 14, versículo número 1. Le voy a dar otras citas para que usted las anote y las pueda mirar en su casa, a los que les gusta tomar apuntes y llevar en su agenda, en su cuaderno. Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor Jesús está despidiendo de sus discípulos. Versículo 3: y si me fuere, os prepararé lugar. Y luego dice: vendré como otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quieren estar con el Señor? Amén. Aquí estamos con Dios, porque con el Señor, porque Él está en todas partes. Pero un día Él vendrá y nos arrebatará, nos llevará Él en persona, ¿sí? No mandará a nadie, vendrá Él en persona. Entonces será personal. Número 2, será literal. Literalmente Él vendrá. Vaya a su Biblia, primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses 4, 13. Después de haber el Señor escrito esta carta, consolando a los tesalonicenses, animándoles a que trabajaran, porque resulta que los tesalonicenses habían interpretado un poco mal, porque el apóstol Pablo decía: Cristo viene pronto. Entonces esos dejaron de trabajar. No, como el Señor viene, no, entonces ¿para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos? Y entonces el apóstol Pablo tiene que decir: el que no trabaje, que no coma. Y pónganse pilas a trabajar, porque el asunto no se va a cumplir todavía. Entonces, primera carta de los Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Otras versiones dicen: a los que han muerto en Cristo. Dice la Nueva Traducción Viviente. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿cuántos creen que Jesús murió? Y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, o a los creyentes que están muertos. A los creyentes que están muertos. Entonces está hablando de nuestros familiares que partieron con el Señor y que partieron creyendo en el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasará?
resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué palabra dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el evento será el siguiente. Un día cualquiera, más tarde vamos a mirar el asunto de la fecha. El Señor vendrá a las nubes, y los que estén creyendo en el Señor Jesucristo, que hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, serán arrebatados hacia el cielo, raptados. Por eso le decimos el rapto, porque seremos arrebatados. Será una cosa aquí, una locura. Ustedes, si ponen en YouTube, hay varios videos que ustedes pueden mirar, y de pronto miraremos el próximo domingo alguno que nos ilustre. La gente se irá, los que están vivos, para el cielo, pero antecitos, los muertos en Cristo resucitarán y se levantarán de sus tumbas. El Señor no vendrá a la tierra sino que dice que en las nubes, Él vendrá hasta las nubes, y ahí esperará a cada uno de nosotros, y nos iremos al cielo con Él. Entonces dice el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque parece que a los de Tesalonicenses estaban un poco desanimados por todo el asunto, ¿sí? Por toda la persecución que estaba del Imperio Romano, todo esto hay que mirarlo muy bien en el contexto, y dentro de 8 días vamos a mirar cuál era el contexto real donde se escribieron estas cosas, y cómo algunas cosas se cumplieron con el Imperio Romano, y todavía hay unas cosas que están por cumplirse, como esta del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en primer lugar será personal, en segundo lugar será literal. El Señor vendrá en las nubes, y en las nubes nosotros seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. En tercer lugar será visible, o sea, la gente lo podrá ver. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido como una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. A veces uno quisiera que viniera rápido, pero Él vendrá el día y la hora que Él diga. Entonces será visible. La gente verá cómo son arrebatados. La gente verá cómo se levantan los muertos. En cuarto lugar será gloriosa. En cuarto lugar será gloriosa. Será personal, será literal, será visible y será gloriosa. Eso va a ser un evento glorioso. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 1, 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede imaginarse cómo será de gloriosa esa venida, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, se escuchará en todo el mundo, y en todos los países del mundo la gente será llevada hacia el cielo, y los muertos saldrán de sus tumbas y serán transformados en un cuerpo glorioso, iremos hacia el cielo. Dentro de 8 días vamos a mirar qué va a pasar en el cielo, a qué vamos al cielo nosotros y qué pasará con los que se quedan aquí en la tierra. La segunda pregunta que queremos resolver es: ¿cuándo será esa venida? ¿Cuándo? Se han hecho miles de intentos para calcular la fecha de la venida de Cristo. Varias religiones, como los testigos de Jehová, han colocado fechas y fechas y fechas y no se les han cumplido, y ya se aburrieron de colocar fechas y no han vuelto a colocar fecha. Que va a venir, no. Que iba a venir en el 2000, en el cambio de siglo, y vamos para el 2015 y nada. Que en el 2012, porque el calendario maya dijo que en el 2012, y entonces en el 2012 se iba a acabar el mundo, y nada, no se acabó. Porque la Biblia es muy clara: la venida del Señor está oculta para nosotros. Solamente dijo Jesucristo que la sabe ¿quién? El Padre. Nadie más sabe. Así que ya esto es una cosa: si usted le va a decir que el Señor va a venir, dígale: sí, yo sé que va a venir, pero no sé cuándo. Y nadie puede decir nada. Mateo, entonces quiero que vayamos a Mateo y analicemos un poquito este capítulo 24 de Mateo. Pero vaya al 23:39 para que entremos un poquito en el contexto. Es que no me gusta leer los versículos sin su contexto. Mateo 23:39. Si usted lee todo el 23, le está dando una tremenda reprimenda a los fariseos. Escribas y fariseos hipócritas, escribas y fariseos que habla ahí, que diezman la menta, el eneldo, que hasta de las hierbas aromáticas diezman, pero le impiden a los hombres. No tienen justicia, no tienen amor, no tienen misericordia. Bueno, les pega una vacía en Technicolor, diría yo. Y finalmente él se despide de sus discípulos, les dice: porque os digo que desde ahora no me veréis. ¿Hasta cuándo? Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego vamos al 24:1 para que tengamos como el contexto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Le dijeron: mire, Señor, mire todo esto que se ha hecho. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dejó a los discípulos ahí como: uy, ¿cómo así que esto va a pasar? Y se fue para el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte, versículo 3, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, son 3 preguntas que los discípulos le hacen al Señor Jesucristo. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo se va a destruir el templo? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo es que tú vas a regresar? Porque dijiste que te ibas, pero ibas a regresar, que es una cosa diferente a cuándo será el fin del siglo, o sea, cuándo se acabará esta época. Entonces el Señor Jesús comienza a responder las preguntas. Acerca de la destrucción del templo, Él no dice mucho, porque nuestro Señor Jesucristo está más interesado en las cosas del futuro. Mateo está hablando más del reino de Dios. Pero sin embargo Lucas sí nos explica acerca de la destrucción del templo. Entonces
Vamos a Lucas y después volvemos a Mateo. ¿Bien? ¿Les parece? Lucas 21, capítulo 20, versículo 24. Evangelio según San Lucas 21, 20 al 24. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 21, versículo 20 al 24. Dijo el Señor Jesucristo: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces su desolación o destrucción, sí, está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bien interesante lo que habla el apóstol Lucas. Ese asunto, esos versículos del 20 al 24 ya se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando el hijo de Vespasiano, el mariscal Tito, destruyó la ciudad de Jerusalén y literalmente no dejó piedra sobre piedra. Fue allá, destruyó, mató a filo de espada. Dicen que más de 100,000 judíos fueron muertos en ese tiempo. Después, 20 años después, toma Masada y mata muchísimos judíos que habían huido a ese monte llamado Masada. Y dice: serán llevados cautivos a todas las naciones. Fueron esparcidos también por toda la tierra. Y dice muy claramente: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo será que los tiempos de los gentiles se cumplan? Cuando venga la segunda venida y la reconstrucción del templo. Dicen los expertos que los judíos tienen listo todo para reconstruir su templo, y que eso no se demorará mucho tiempo. ¿Por qué no lo han reconstruido? Sería la pregunta. Porque en este momento está una mezquita musulmana allí, la mezquita de Omán, en el lugar donde se va a reconstruir ese templo. Entonces, ¿con quién tiene que ver este juicio? Con nosotros no tenemos nada, ninguna velas en ese entierro. Era un juicio para la ciudad de Jerusalén y para los judíos. Por eso entonces él está hablando acerca de las que están en cinta y está hablando de rodear Jerusalén. Entonces, la primera pregunta queda contestada por Lucas. ¿Cuándo será esto? En el año 70 después de Cristo. Este emperador Vespasiano tiene dos hijos, Tito y Domiciano. Son hijos. Y el próximo domingo vamos a hablar de Domiciano, que era, su sobrenombre era la bestia. Domiciano, que metió después de Nerón una tremenda persecución a los cristianos. Y vamos a hablar muy interesantemente de él. Entonces, Vespasiano tuvo dos hijos, Tito comenzó a gobernar en el año 69, en el 70 destruyó Jerusalén y en el 71 se murió de una enfermedad y vino a gobernar su hermano menor que se llamaba Domiciano. Bien, entonces viene la segunda parte del texto. Volvamos a Mateo capítulo 24 para responder las otras dos preguntas que le hicieron los discípulos al Señor Jesús.
¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, más o menos. Gracias. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Entonces, desde que se escribe este evangelio hasta nuestros días, todo esto ha comenzado a acontecer. Porque hay muchos que han venido diciendo que están en el nombre del Señor, ¿sí? Por ahí hace unos pocos años uno se declaró que ese era Jesucristo, ¿sí? Y montó una secta. Dicen que el tipo se murió y eso ha comenzado a venirse a menos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Después del año 70 después de Cristo, guerras y guerras y guerras. Y usted mira la historia del mundo y solamente ha habido guerras, ¿sí? Nosotros hemos estado en un conflicto armado durante más de 50 años. Dicen que en esos 20 siglos solo ha habido como unos 200 años de paz. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que ahorita estuvo en guerra Rusia. Cuando se dividió, los países están en guerra. Todo el mundo anda en guerra. Entonces, no se preocupen, dicen, no se turben, no se preocupen, no se angustien. Todo esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Dice además, habrá pestes. Entonces vino en la Edad Media la famosa peste bubónica, ¿sí? La sífilis mató a 1/3 de la población mundial en la Primera Guerra Mundial. La famosa peste negra, el cólera, tantas pestes que han venido. ¿Cuál será una de nuestro siglo, del siglo XX y XXI? El SIDA. El SIDA. Dice la Organización Mundial de la Salud que cada 2 minutos hay un niño muerto de SIDA. Hay países africanos que tienen hasta el 50% de personas infectadas con el virus del SIDA. Y hasta hoy en día la enfermedad es mortal. Se han descubierto medicamentos y todo para mantener ahí los pacientes, pero hoy, si no es por la misericordia de Dios, nadie que le hayan dicho usted tiene SIDA se ha salvado. Todos van a morir. Entonces habrá pestes. Ustedes escucharon del ébola, pestes, del Zika ahora, de tantas cosas, y seguirán viniendo más cosas y más pestes porque está escrito en la palabra. Y habrá hambres. ¿Creen ustedes que hay hambre? Ustedes han visto las fotografías del África, cómo la gente está muriendo literalmente de hambre, mientras otros derrochan y botamos grandes cantidades de comida a la basura. Solamente Colombia bota 50 toneladas diarias de comida a la basura. Ahí tenemos que tener una reflexión, ¿sí? Y eso somos nosotros, los Estados Unidos. Estaba hablando con alguien que estuvo en Las Vegas y decía que ya en esos casinos colocan mucha comida, pasteles y todo eso. Y al siguiente día lo que sobró, eso lo botan. Y hay cosas enteras que nadie toca. Y yo, ¿y por qué no se le dan a los pobres? Y dice, porque está prohibido. Y los niños en África muriéndose de hambre. Yo de verdad respeto
todas las cosas, ¿sí? Pero en estos días, hace unos meses estuve leyendo de cómo un corredor de autos, y no es mi deporte favorito el automovilismo, o sea, darle vueltas a una cosa ahí en un carro de miles de millones, ¿sí? Pues, bueno, a los que les gusta está bien, no estoy en contra de eso. Lo que sí es, cómo un tipo puede coger en su casco y llenarlo de diamantes y la gente muriéndose en África. No, eso no es posible. Hay gente que le invierte más dinero a sus mascotas. Como les dije el otro día, ya no se llaman Laika, ahora se llaman Juan Fernando. Sí, tienen nombres de humanos ya y son tratados como humanos. Y los niños en África muriéndose. Es un mensaje. Nuestra hermana Sonia está en el África. Y nosotros pensamos $1. Allá $1 no alcanza para mucho. Nuestra moneda está bastante devaluada. Pensemos en esos niños del África. No los conocemos, no sabemos quiénes son. A lo mejor ni siquiera nunca tendremos contacto con ellos. Pero el favor y la misericordia de Dios puede alcanzarlos a través de nuestras misiones. Amén. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Los especialistas en sismología dicen que en los últimos 100 años ha habido más terremotos que en los siglos anteriores. Y cada vez, ustedes vieron, acabó de temblar, la semana pasada tembló en Italia. Habrá terremotos. Pero dice, todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Hasta aquí lo que el Señor Jesucristo plantea es una situación general del mundo, incluso hasta lo que pasa el día de hoy. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces seguimos contestando las preguntas. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿A quién se refiere estos dos versículos, el 9 y el 10? ¿Quiénes le están preguntando al Señor Jesús? Sus discípulos, ¿cierto? Y los discípulos son judíos. Así que en este pasaje bíblico el Señor Jesús comienza a hablar de un periodo que se llama la tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Nosotros como iglesia no estaremos viviendo este periodo porque nosotros seremos arrebatados antes. En toda la escatología que se llama el estudio de los eventos futuros, hay 3 personajes o 3 pueblos que se mencionan aquí. Número 1, los judíos. Y muchas de las cosas que escribe el Señor Jesucristo son para el pueblo judío. Número 2, los gentiles. Pero número 3, la iglesia. Y a veces nosotros confundimos las profecías de los gentiles con las de nosotros, o las de la iglesia con las de los judíos, y hacemos una mezcolanza ahí. ¿A quién está hablando aquí el Señor? A los judíos. ¿Quiénes pasarán por la tribulación? Los judíos. La iglesia no pasará por la tribulación. La iglesia de Dios, destaca el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 32. Mire por favor la carta a los Corintios, primera de Corintios 10, 32.
Dice entonces el Señor: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿cuántos grupos hay? 3, ¿cierto? Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo? Comenzar a llamar de los gentiles, que somos nosotros, de los judíos y de todos los pueblos, gente que crea en el Señor Jesucristo, para que conformen un nuevo pueblo que es llamado la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Por una sencilla razón: hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso nos hace parte de la iglesia del Señor. Si un judío, un alemán, un africano, un bumangués, cualquiera que sea, cree en el Señor Jesucristo, hace parte de la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de la tribulación, no está hablando de la iglesia, sino está hablando de los judíos. Muy bien. Versículo número 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas al que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Y qué dice? Y entonces sí, vendrá el fin. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué es lo que debemos hacer frente a estos conceptos? Entonces, ahí está claro. Número 1, anímense los unos a los otros. Que esto está muy terrible, que esto no sé qué, que van a subir. Anímese el uno con otro, dígale: tranquilo, hermano, esto no durará para siempre, ¿sí? Cuando se entristezca, anímese el uno al otro. Número 2, dice: predíquese el evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Prediquemos el evangelio, llevemos la palabra del Señor a aquellos que están en oscuridad, que no han entendido, que no han visto los milagros del Señor, pero no les prediquemos un evangelio transgénico, ¿se acuerdan? Sino el evangelio que habla nuestro Señor Jesucristo. Yo creo indudablemente, eso lo creo desde que estaba chiquito en el evangelio, que Jesús es nuestro sanador. Porque al principio me fue difícil creer, les confieso. Cuando la gente pasaba y daba testimonio de sanidad, yo y el Doles y el ibuprofeno y la radiografía y todo me iba a mi mente. Pero un día vi milagros del Señor a mis propios ojos. Yo le miraba las patas a ese indio y le decía: no puedes caminar porque tienes los músculos atróficos. Sin embargo, se levantó de su silla de ruedas y como pudo caminó. Y yo comencé a llorar y a pedirle perdón al Señor. Y desde ahí creo. La gente me dice: tengo este ojo de vidrio y por él veo. Yo le creo. Yo creo. Creo que Él es nuestro sanador. Lo creo profundamente. Lo hemos visto. Yo he orado por gente que se ha sanado, y también he orado por gente y no se ha sanado. Estaba chiquito en el evangelio, no tendría ni por ahí 4 meses, y me dijeron: vea que vaya y ore por una abuelita. Tenía como 90 años y me fui, estaba tirada en un colchón y yo oré por la abuelita. Como mi pastor me dijo que orara, yo hice eso. Y como a la hora me llamaron, me dijeron: ay, gracias hermano por haber venido. Yo me emocioné y dije: la abuelita ya se partió con el Señor. Y yo me quedé frustrado, ¿verdad? Porque yo llevaba poquito de convertir, ¿sí? Pero Dios después me dio sopa y seco con eso. Dios ha sido bueno. La esposa del pastor Humberto Fajardo, un día en las escaleras saliendo de la iglesia, me dijo: Jaimito, tengo una cosa aquí. Y yo iba ya a darle la receta, ya iba a hablar de
cuáles eran las gotas que tenía que echarse. Y el Espíritu Santo me dijo, ora por ella. Y yo, pastora, el Señor me dice que ore por su merced. Entonces ella dijo, si el Señor te dijo ora. Y oré por la pastora Esther. Y en la tarde me llamó y me dijo, llegué a la casa y me dolió la cabeza y me soné y boté un tumor que tenía así de grande dentro de la nariz. Entonces Dios es maravilloso, ¿cierto? Y estamos bajo la voluntad de Él. Pero cuando nosotros predicamos de ese evangelio que sana, pero no le decimos al Señor que salva, la gente viene, se sana y ¿qué pasa? Se va y se pierde, ¿sí? O viene, no se sana y entonces dice, no, en esta iglesia no hay unción, y se va para otra y anda brincando de iglesia en iglesia a ver dónde tiene sanidad. Y lo que tenemos que tener es salvación, porque tarde o temprano todos nos vamos a... Eso es lo único cierto que nosotros tenemos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo, mis hermanos, ojo. Y lo digo abiertamente aquí, los hombres que están acá tenemos el WhatsApp de los varones. Y una persona que venía de otra iglesia comenzó a mandar videos de que el Papa Francisco era anticristo, de que había una profecía que Bogotá se iba a destruir, de que no sé qué. Entonces yo llamé al hermano y le dije, hermano, me da pena, pero el WhatsApp no es para eso. La doctrina de la iglesia la manejo yo porque soy el pastor. El hermano se enojó y se fue de la iglesia. Y, gloria a Dios. Pero tenemos que preservar la doctrina de la iglesia, ¿sí? Entonces yo no puedo dejar que el reverendo apóstol por allá de rifirrafe, no sé qué, que venga. No, la doctrina es como está en la palabra. Y creo que he usado la palabra para explicarles lo que... Y yo siempre les digo, cada vez si no uso la palabra, usted me dice, pastor, pilas, porque eso no está en la palabra. Mire, de hoy en 8 días vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a ampliar esto y vamos a hablar sobre el 666. ¿Qué es eso del 666? ¿Qué es eso de la marca de la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Dónde apareció? ¿Qué es lo que tiene? Para que nosotros no seamos y podamos entender la palabra del Señor bien conforme a lo que dice la palabra.